¿Qué tal? Muy buenos días. En este arranque, en los arranques de esta semana, nunca mejor dicho, estamos arrancando el curso político, social, económico y también, que es el tema de hoy, el judicial. Y por supuesto el de la educación, que ayer tomamos el tema y mañana lo retomamos igualmente. Es cierto que el programa el arranque no ha desaparecido durante todo el verano porque ha sido un año especial, ha sido un verano especial, pero oficialmente a partir del 1 de septiembre en general y sobre todo después de la patrona, aquí en Melilla en particular, todo vuelve a la normalidad y a la rutina. Y hoy tenemos un programa un poco extraño porque la importancia de la justicia es absoluta, sus problemas también, que nos afectan, pero le comentaba a mi invitado que solamente tengo un tema positivo que hablar, y ahora vamos a comentarlo y ustedes me entenderán. Tengo aquí al juez decano, Fernando Germán Portillo, muy buenos días. Hola, ¿qué? Buenos días. Y el único tema positivo es lo que tiene usted al lado, que es su libro. Porque sí, ya lo hablamos en su momento, pero vamos a hablar otra vez de su libro. ¿Y por qué? Porque es muy raro encontrar en la literatura o estudio de ensayo de los libros actuales, un libro que hable de justicia, donde los que no sabemos de justicia, pero encima tenemos que hablar de ella, entendamos un poco la estructura técnica, casi filosófica, social, objetiva y subjetiva de la justicia, porque seamos sinceros, los periodistas no sabemos hablar de este tema, veo unas parafasadas y locuras entre los contertulios, y luego estamos en una época en la cual con Internet todo el mundo se cree, nunca mejor dicho, juez. Así que al principio vía Internet y ayer que ya lo he presentado oficialmente, veo que el libro está teniendo éxito. Sí, va poco a poco, como una gota malaya que se dice, calando en la librería y en el público y bueno, está teniendo una buena acogida. Como bien dice, no existía hasta este momento un manual de derecho y de jueces, hablando de justicia, que esté escrito de forma sencilla, amena, comprensible, sin parrafadas ni tecnicismos, sin notas a pie de página ni citas jurisprudenciales y bueno, y hasta tiene dibujitos, como digo yo, con lo cual es una lectura ligera para el ciudadano medio que pueda entender pues muchas de las noticias que acontecen en los medios en relación siempre al mundo del derecho de los jueces. Como sé, conozco que ha tratado temas de juicio relativamente, como ejemplos, relativamente contemporáneos, me veo destipando el derecho 2 de aquí a 4 o 5 años, ¿eh? Bueno, no lo creo, no sé, si siempre quedan temas por tratar, efectivamente, además yo he sido un poco rehén de la actualidad, los temas que han ido surgiendo y que están en el libro son temas que, bueno, me he ido cruzando en mi actividad en las redes sociales y han exigido alguna explicación, con lo cual, como digo, siempre van a quedar temas, pero yo creo que el grueso está bien cogido y es cierto que utilizo ejemplos de actualidad, de aquí a unos años atrás, porque me parece que es la mejor manera de entender lo que ahí se explica. Pero bueno, a ver qué pasa de aquí a unos años. A ver, el libro tiene su historia, no solamente como libro y de alto interés, sino que comenzó casi como una anécdota por Internet, escribiendo bajo seudónimo, viendo las barrabasadas que leería en Internet y con muchísima paciencia explicando a las personas que analizaban erróneamente cómo funcionaba la justicia. Supongo que usted empezó a soltar ideas, a compensar los errores y más de uno se daría cuenta, este hombre sabe mucho, ¿quién será? A ver si es un juez. Y era juez. Sí, bueno, esto viene más atrás incluso, porque yo ya tenía una actividad visitando institutos y colegios para explicar y acercar nuestro mundo a los niños de 14 y 15 años y la actividad en Twitter sí que efectivamente me ha dado pues muchas satisfacciones porque bueno, con poder aclarar un concepto equivocado sobre nuestra materia, sobre nuestro mundo a una persona de entre 100 o entre 1000, pues yo ya me doy por satisfecho, pero siempre el feedback que he recibido generalmente es positivo, porque bueno, cuando bajas al barro y hablas de tú a tú y cara a cara a los ciudadanos, a que sea a través de una red social, pues la interacción es muy sincera, se percibe como honesta y cala, así que yo muy contento. En el programa Levante de nuestras compañeras Farida y Marite y Ángela verán ustedes un reportaje de la presentación del libro de ayer por la tarde, aunque en su momento ya lo prepresentamos hace pocas semanas. Pero hay que obtenerlo, ya que todos queremos saber de justicia, y no es así. Este libro la verdad es que nos hace una indicación y unas pistas bastante claras. Esta es la parte positiva del programa. Ahora yo estoy muy negativo, muy pesimista, y ahora vamos a hablar de la retahíla de problemas de la justicia a nivel local, y a nivel nacional, y a nivel de la propia administración, de los jueces. Vamos a empezar por lo laboral, que dirían algunos. A ver, España está un poco patas arriba ahora. La semana que viene se presenta un candidato
que todo indica que va a perder, con lo cual ya es una candidatura un poco particular. Y luego viene otro candidato que está negociando aspectos bastante singulares desde el punto de vista judicial para continuar en el poder. No es el tema de la mesa, pero sí es el tema para extrapolarlo en el hecho de que ustedes estuvieron a punto de... La primavera fue una primavera de huelgas en el mundo de la justicia, según departamentos, que funcionó, más o menos, se llegó a acuerdos. Y cuando les llegó el turno a los jueces, pues antes de ponerse en huelga en sí, pues llegaron unos acuerdos que se tendrían que estar aplicando ahora. A saber, y corríjame si me equivoco, creo que en octubre con los sueldos recuperados, recogidos o corregidos, y ahora, el mes de septiembre, con reuniones de grupo para hablar incluso de la propia profesión de juez y de otros temas, aparte del económico, que habría que analizar. Y no hay grupos. Eso es, como bien ha explicado, por una serie de circunstancias que además ya hicimos públicas en su día, pues entendíamos que era necesario una modificación de estas condiciones profesionales, empezando, claro está, por la retributiva. Convocamos una huelga que finalmente desconvocamos al haber alcanzado un acuerdo que incluía una subida salarial pírrica, escasa, para compensar los 20 años de detrimento económico que veníamos acumulando, pero que en todo caso era una subida. Y además, y sobre todo, lo que a nosotros nos convenció era el compromiso que existió de crear grupos de trabajo para seguir trabajando en la mejora de las condiciones profesionales, que sin duda van a revertir también en una mejor justicia que van a recibir los ciudadanos. Esos grupos de trabajo no han comenzado, nadie nos ha llamado para reunirnos, para empezar a trabajar. El Gobierno está en funciones, supongo que ese será el motivo, pero bueno, todavía hay mucho que se puede decir, muchas cosas que se pueden ir trabajando. Y el incremento salarial, que era una parte de esos acuerdos, que debe hacerse efectivo en la nómina de octubre, pues me da a mí que no va a ser posible. Ya las asociaciones judiciales firmantes de aquel acuerdo, pues han enviado una carta recordatoria al Ministerio de Justicia y al Ministerio de Hacienda, que fue con los dos ministerios con los que se llegó al acuerdo, pues diciéndoles que bueno, que es hora ya de materializar ese acuerdo, porque por nuestra parte cumplimos el contrato, desconvocamos la huelga, les queda a ellos por cumplir, está firmado, no dudamos que se va a cumplir más tarde que más pronto, pero preferimos que sea pronto y que sea en los plazos que se acordaron. Claro. Ellos pueden, por ello prefiero la Administración Central, porque aquí ya me pierdo un poco el punto de vista administrativo. Ellos pueden excusar que el mes que viene, por ejemplo, ustedes no reciben esas subidas porque el Gobierno está en funciones. No, porque en verdad sigue habiendo Consejo de Ministros, aunque sea en funciones, claro. Y se trata solo de dar forma a los acuerdos que ya existen. De hecho, según nos informan desde el propio Ministerio, las partidas presupuestarias ya están aprobadas y consignadas para ello, con lo cual solo hay que materializarlo mediante darle la forma de Real Decreto o incluso alguna modificación legal, pero que es posible hacerla estando el Gobierno en funciones, o al menos entendemos nosotros que es posible porque no va a suponer ningún gasto nuevo, es un gasto que ya está apartado. Entonces, que llega el 31 de diciembre y ese incremento salarial no se ha producido, esa detracción de presupuestos que se ha realizado de un sitio para poder afrontar el incremento se perderá y saldrán perjudicados todos. Así que esperemos que eso no tenga que suceder. Lo digo porque en las negociaciones, que fueron intensas, había representaciones de asociaciones de jueces, digamos, con más margen de maniobra para poder negociar, pero otras eran un poco, si no el término radical, sí un poco más negativos, y van a ser los que van a soltar la campana de algo así como os lo avisamos, no iban a cumplir, y me huelo que va a pasar. Sí, bueno, sería una pena porque estaría el Ministerio y el Gobierno de España estaría delegitimando a aquellas asociaciones judiciales que tuvieron responsabilidad institucional, que optaron por el diálogo, por la negociación y aceptaron una subida inferior, muy inferior a la que se quería, con tal de poder seguir trabajando en otros temas que también nos interesaban, relativos a salud laboral y carga de trabajo, por ejemplo, y estaría dando la razón precisamente a quienes querían de alguna forma incendiar a la carrera. Ahí sí que tengo que decir que el asociacionismo judicial, y hablo ahora en primera persona del plural porque yo soy presidente de una asociación judicial, no estuvimos a la altura de las circunstancias, puesto que lo primero es que tenemos que haber tenido una postura única de cara al Ejecutivo y no la tuvimos por una serie de circunstancias. Y bueno, yo creo que es normal que desde la carrera judicial en general pues estén insatisfechas tanto con el acuerdo como con el modo que se ha conseguido. Pero bueno, al menos se arrancó un acuerdo que es vinculante para este Gobierno, para el que tenga que venir y bueno, de haber procedido a no desconvocar la huelga y haber hecho
una huelga hubiese sido, visto lo que ocurrió con posterioridad, pues total y absolutamente inútil, puesto que desde luego un gobierno funcione no va a sentarse a negociar subidas salariales, puesto que efectivamente, o modificaciones de condiciones laborales, puesto que ya supone adoptar decisiones que sí implican un gasto y que el gobierno en función efectivamente no va a realizar, como por desgracia están sufriendo los funcionarios de justicia, que ellos están viendo como ni siquiera con ellos se están sentando para negociar sus condiciones. Bueno, claro, porque ese sector todavía está en un tris. Claro, con toda la Administración de Justicia, tras 2 meses de huelga, pues se obtuvo, con nosotros tras una convocatoria y un mes de dura negociación se consiguió, pero cuando llegó el turno de los funcionarios, bueno, pues el Gobierno convocó elecciones generales y bueno, ya sabemos la historia. A ver, seguimos a nivel nacional porque todo esto de entrevista viene a cuento de que está abierto el año judicial, que también tiene su momento de apertura. Y el rostro de los jueces máximos responsables del Consejo hace pocos días era todo un poema, ya que España, país camaleónico como pocos, se ha adaptado a una situación judicial a nivel nacional que es increíble. Recuerdo que comentábamos usted y yo sobre con qué capacidad moral podíamos aquí analizar periodísticamente, políticamente, pues qué diría yo, posturas judiciales bastante discutibles como la de los países en Polonia o en Hungría, donde casi ya están chocando los propios elementos de poder, cuando aquí tenemos lo que tenemos. Mejor dicho, aquí no tenemos lo que debíamos tener, pues cabría decirlo más bien al revés. Y aquí seguimos en una situación donde Bruselas ya no sabe qué hacer con nosotros, la verdad. Sí, deben estar bastante desesperados porque llevan, al menos del año 2009, desde el ámbito europeo, exigiéndose por escrito que se modifique el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial por entender que el mantenimiento de un sistema en donde los partidos políticos eligen la totalidad de los vocales del Consejo, que a su vez elige a los jueces que habrán de juzgar a esos políticos, es un factor de corrupción que atenta contra la separación de poderes. Nos han puesto, como digo, negro sobre blanco desde el año al menos 2009. Y aquí seguimos sin modificarlo, pero es que además la realidad nos ha demostrado que el actual sistema politizado de renovación del Consejo es poco práctico y que lleva en sí mismo la semilla del bloqueo y de la no renovación, puesto que un sistema como es el actual, que hace depender la renovación de un órgano constitucional de los acuerdos políticos, está llamado al fracaso si esos acuerdos políticos no llegan, como estamos viendo que es lo que ocurre. Es decir, algo que se hace depender de la voluntad de los partidos políticos, esa voluntad puede no llegar. Y estamos viendo que lleva 5 años sin llegar a esa voluntad de renovación. Con lo cual, el propio sistema ha demostrado que en sí mismo tiene una tara que permite que haya bloqueos. Si se adopta el modelo que nos está exigiendo Europa, el que la Constitución española tenía en su mente cuando se diseñó, que es que 12 de los 20 vocales sean elegidos directamente por los jueces, este bloqueo no se habría producido. ¿Por qué? Porque los jueces no tenemos que negociar nada. Se llega al término del mandato del Consejo, se convocan elecciones dentro de la propia carrera judicial, se presentan candidatos y los 12 candidatos más votados dentro de la carrera judicial pasan a ser los 12 vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial. Quedarían los otros 8 que dependen directamente del Parlamento, pero bueno, eso con una previsión legal muy sencilla de hacer se podría permitir que la renovación fuera solo parcial del Consejo, como ocurre en otros órganos, como es el propio Tribunal Constitucional, donde la renovación siempre se hace por partes. No habría bloqueo en definitiva. Claro, aquí nos hemos fiado en un sistema que hace depender de la buena fe y de la buena voluntad de los partidos políticos. Y claro, un sistema debería blindarse ante la posibilidad de que esa buena fe y esa buena voluntad no exista. No podemos fiar el funcionamiento de los mecanismos de organización humanos a que haya buena fe, porque a veces no hay buena fe, a veces no hay buena voluntad y no puede quedarse las instituciones pendientes de que eso se produzca. El sistema tiene que estar blindado a sí mismo frente a las posibles malas artes o a los posibles fallos en la voluntad o en la buena fe. Y es lo que está pasando. Tenemos un sistema absolutamente politizado que permite que estas situaciones pasen. Por tanto, volver a renovar el Consejo General del Poder Judicial, que sería total y absolutamente necesario después de 5 años de retraso en la renovación. Es decir, eso es fundamental. Pero renovarlo con este sistema sería dar una patada hacia adelante y cerrar los ojos o meter la basura debajo de la alfombra, puesto que dentro de 5 años volveríamos a lo mismo. Porque, como digo, el sistema tiene en sí mismo dentro el germen de la posibilidad de no renovación y de bloqueos. Por tanto, hay que modificar la ley en el sentido que he indicado antes de renovar el Consejo. Pero, de luego, en Europa tiene que estar bastante asombrado de que esté pasando lo que, por otro lado, como bien ha dicho, está pasando en Polonia, está pasando en Hungría y se les ha afeado de forma mucho más dura que a España. Lo que pasa es que España tiene un peso específico en Europa que a lo mejor no tienen estos países y además España lo lleva haciendo así desde 1985, es decir, desde antes también de unirse a la Unión Europea. Entonces, claro, se ha tolerado lo que no gustaba en Europa
hasta que de repente ha habido países que han copiado el modelo español y entonces han dicho hasta aquí podemos llegar. De hecho, somos los afortunados, es que en Polonia y Hungría están no llegando ayudas económicas de estas normales, anuales, vía Unión Europea, precisamente por este tema, ya que han llegado o están llegando poco a poco los 144.000 millones, creo que eran, de los famosos fondos estos de rescate de la crisis del COVID. Y hablamos del COVID, no del punto biológico, que cuidado, que está volviendo, no en un sentido dramático, que nadie se asuste, pero está volviendo. Es lógico también, no era algo normal y posiblemente haya un ascenso, está habiendo un ascenso del COVID, sean todos prudentes, sobre todo los más mayores. Me refiero al hecho de lo que significó el cierre de todo, el mundo se paró, no solamente durante 3 meses, sino que yo cabría decir casi año y medio largo, creando el típico retroceso inevitable, que ya de por sí lo tenía, el sistema judicial. Ahora se ha recuperado un poco, luego vinieron las diversas huelgas, lo cual lo volvió a retrasar, y a pesar de los pesares, usted siempre comenta que con todos los problemas que tiene Melilla, no estamos tan mal en comparación con otras autonomías. Por ejemplo, siempre solemos citar la de Andalucía, que si tienes un problema judicial en Andalucía, la llevas para largo. En Melilla, dentro de lo que cabe, está la cosa un poco como más tranquila. Normalizada sería el término. Es que es así, cuando hablamos de problemas que afectan a la justicia, Melilla no es una isla y padece los mismos problemas que padece el territorio nacional. Pues las huelgas, pues claro, pues aquí tiene una repercusión que han tenido, la pandemia, pues lo mismo. Claro, lo que ocurre es que el punto de partida en Melilla era mejor que el que había. Melilla, pues bueno, tiene un número de juzgados suficientes para afrontar los problemas del océano con cierta rapidez, y digo cierta rapidez porque siempre es manifiestamente mejorable, pero al menos comparado con las respuestas que se da en territorios como Andalucía, pues evidentemente podemos llorar con un ojo, como digo. Claro, los problemas que han afectado a Melilla, como digo, también han afectado al resto de juzgados, y aquí es muy raro que haya procedimientos que se vayan a más de 2 años para resolverlo. Sin embargo, en otras jurisdicciones y en el resto de Andalucía, 2 años suele ser el término medio de solución de un conflicto. Es decir, que digo, estamos mal, siempre podemos mejorar. De hecho, pues siempre se están realizando peticiones por parte del decanato y también por parte de la Secretaría de Gobierno de ampliación de plantilla para mejorar los tiempos de respuesta y la calidad de las respuestas, pero bueno, todo es con que lo compare y, como digo, bueno, uno que tiene encima de la mesa las estadísticas de otros órganos judiciales, bueno, pues al menos se le escapa media sonrisa al ver que en Melilla estamos relativamente bien comparados con otros. Y ya puestos a soñar, que estamos aquí, yo es muy romántico hoy, Melilla le vendría bien, me va a decir que sí, pero bueno, es normal también, es que es una pregunta retórica. Por ejemplo, un juzgado de lo familiar y un segundo de lo social. Bueno, a ver, siempre vendría bien más jueces, porque además, como no me canso yo de explicar, el problema fundamental del retraso de la justicia no es por falta de funcionarios o de letrados de la Administración de Justicia, ni falta de abogados, el problema es falta de jueces. Hay muchísimos litigios, tenemos uno de los porcentajes de litigiosidad más altos de todo el ámbito nuestro europeo, y sin embargo tenemos muy pocos jueces para sacar adelante ese trabajo, y al final el juez es el cuello de botella donde acaban la mayoría de los asuntos que entran en el juzgado, con lo cual si hay muchos asuntos y si hay pocos jueces, pues el resultado es sobrecarga y por tanto retraso. Evidentemente, por tanto, aumentar el número de plazas judiciales vendría bien, siempre vendría bien. Específicamente, por números a lo mejor no haría falta un juzgado de vigilancia penitenciaria, pero en Melilla no tenemos un juzgado de vigilancia penitenciaria, tenemos un compañero juez que hace las funciones de juez de vigilancia penitenciaria. Creemos que eso no responde a una realidad específica de Melilla, ni responde a la dignidad de suponer que debe tener un cargo, un ejercicio de una función, con lo cual, bueno, pues desde hace un par de años estamos pidiendo un juzgado de vigilancia penitenciaria para que, bueno, darle a esa jurisdicción y a esos asuntos la importancia y la prestancia que deben tener en Melilla. Haría falta un refuerzo en los juzgados mixtos, al menos eso, y de ahí para arriba, en materia sobre todo de instrucción de delitos, donde efectivamente los números son elevados, también incluso comparados con Andalucía, y además en los asuntos civiles pues cada vez se están incrementando más como consecuencia de todos esos asuntos que hay de consumidores y usuarios, temas bancarios y demás que están aumentando significativamente de número. El juzgado de lo social no es un juzgado que tenga un número de entrada exagerado, supera la media nacional, ¿de acuerdo? Por ese lado sí que sería necesario un juzgado de lo social, pero bueno, ahí se produce otra serie de circunstancias que hacen que un asunto que entra de repente, pues en vez de producir 20 trámites, tenga 200 trámites
trámite y eso está perjudicando la marcha del juzgado social, pero bueno, confiamos que esa es una situación provisional y que con ese número de entrada, pues el juzgado que hay y con los refuerzos que ya tiene y que se han ido aprobando, pues puedas sacar adelante el trabajo de forma eficiente. Desde luego, tener más jueces, tanto de lo social como efectivamente de mixtos, en fin, eso siempre sería bienvenido porque desde luego bajaría la carga de trabajo y mejoraría mucho más los tiempos de respuesta. Resulta curioso, aquí tuve a Jesús Romero Imbroda, delegado, creo que es el cargo, delegado de temas universitarios, y comentaba algo parecido sobre los médicos, que a final de los 90 hubo una explosión de petición de carreras universitarias para ser médico y que luego poco a poco ha ido reduciendo al tiempo que la demanda ha ido aumentando. Con lo cual faltan médicos, no solo en Melilla, faltan médicos en España. Por eso la necesidad, y quizás lo consiga, de acceder aquí en Melilla una facultad de médicos, de medicina, para doctores, no solamente de la famosa de enfermería, no un colegio de enfermería o una facultad de enfermeros. Sería un gran sitio académico para este futuro campus de Melilla. Y le pasa a los jueces. El problema de los jueces es primero el tiempo. Para que ustedes se hagan una idea, primero hay que estudiar Derecho, que no sé cómo está ahora, de 4 o 5 años. 4 años. Ahora son 4 años, antes eran 5. Luego hay que estudiar, si uno decide ser juez, y ya cada uno depende de la capacidad de concentración, pero mínimo 2 o 3 años para esa posición, que hay que aprobar, si no, pues a la siguiente intento, mínimo 2 o 3 años, que son muchos temas. Y luego lo que yo llamo con cierta ironía aquello de la Academia de los Jueces, que son un par de años más, que es en Barcelona, me parece. En Barcelona 1 año y después otro año en juzgados. Juzgados. Sí, sí. Y es entonces cuando el Estado tiene un juez. Así que son proyectos a largo plazo. Pero veo las administraciones pasar, las nacionales, las que sean, y no veo nunca un programa o un proyecto, o sea, un ministro de Interior que diga, bueno, Interior, perdón, de Justicia, que diga, a ver, vamos a preparar un refuerzo especial para ampliar los medios y métodos de tal forma que refuercen de aquí, no a un año, pero sí a un lustro, quizás 2, el número de jueces, pues lo de sustituir a los que se vayan a jubilar y a pesar de eso ganar otros 1000 más como mínimo de aquí a 10 años. Y nunca he escuchado eso, jamás. No hay verdadero interés. Primero, por puntualizar, escucho con cierta envidia esa que hubo una explosión de médicos en los años 90 porque nunca hemos tenido una explosión de ustedes nunca, de nunca, jueces. Jamás, nunca. Pero efectivamente hacer jueces supone tener una visión a medio o largo plazo que ningún gobierno está teniendo, porque en verdad ningún gobierno está queriendo de verdad arreglar el tema de la justicia. A ver, como he explicado hace un momento, el problema de la justicia es que hay muchos pleitos y pocos jueces. Eso por resumir, ¿vale? Hay otros problemas, leyes mucho más eficaces que faciliten la tramitación, lo hagan a lo mejor tan engorroso. En fin, podríamos hablar largo y tendido sobre el tema, pero básicamente hay retraso porque hay muchos pleitos y pocos jueces para sacarlo. Cuando se invierte en justicia no se está invirtiendo en afrontar este problema. Se invierte en otras cuestiones que pueden ser importantes, que pueden facilitar el trabajo, pero que no atacan al problema. Es como querer que un coche vaya más rápido cambiándole las lunas, poniéndole mejores llantas, cambiándole la pintura, poniendo un equipo de sonido estupendo, pero aún así, si no tocas el motor, el coche no va a correr más, aunque por fuera parezca un mejor coche. Eso pasa con justicia. Las inversiones que se están realizando, que en ocasiones no son pocas, no son pequeñas, en ocasiones se ha invertido en justicia más en España que en otros países de nuestro entorno. Pero el problema es que no han ido dirigidas el gasto en justicia donde tiene que ir dirigido, a crear jueces o a reducir litigiosidad, a uno de los dos parámetros de la ecuación. El problema, por tanto, sigue subsistiendo y no se ve que haya ningún gobierno que haya querido de verdad agarrar este problema por la solapa y afrontarlo, porque, como dice, no es un problema que se pueda solventar para mañana. En una legislatura se pueden sacar programas de digitalización, de mejora de instalaciones, de mejoras de comunicaciones y ver el resultado en esa misma legislatura, esa inversión y poder uno enorgullecerse, y con razón además también, bueno, de esas conquistas. Pero claro, invertir en aumentar el número de plazas judiciales es algo que se va a ver o se vería con el paso de los años y no existe una visión largoplacista en nuestra política desde hace mucho tiempo, por desgracia, y de ello estamos siendo rehenes la justicia, puesto que, como digo, la inversión dirigida a mejorar de verdad los problemas de la justicia es una inversión que se notaría pasado unos años y nadie parece dispuesto a querer afrontarla, y es una pena, porque ya no es que no se estén cubriendo las plazas que se están quedando vacantes, ni que en un corto periodo de tiempo va a ocurrir una catástrofe, y utilizo el término a conciencia,
en este tema, porque se van a producir muchísimas jubilaciones. Estamos a punto de jubilarse todas las personas que nacieron en los años de la explosión demográfica española, y no va a haber recambio para estas personas porque las plazas que se convocan son insuficientes para cubrir ya esa tasa de jubilaciones. Pero es que además, como digo, es que falta mucho. O sea, ya si solo cubriésemos lo que se está, las vacantes que se están produciendo, podríamos decir que, bueno, nos mantenemos en la situación mala, pero es que la situación es mala. Habría que incrementar mucho más las convocatorias de plaza y no sabemos por qué no se hace. Bueno, no sabemos, sospechamos que es porque de verdad no existe interés. El otro día me preguntaban qué quería yo como primera medida si fuese ministro de Justicia. Mi primera medida como ministro de Justicia sería encerrarme con el Ministerio de Hacienda en una habitación y no salir de allí hasta conseguir un incremento sustancial en la inversión en justicia y una inversión, como digo, dirigida a los problemas reales. Porque al final el Ministerio de Justicia no es nada si no va de la mano del Ministerio de Hacienda, como hemos tenido ocasión de comprobar en los últimos años. La verdad es que usted ha puesto el dedo en la llaga, no solamente en la justicia, sino en muchos temas. A partir de este año, y durante los próximos 10 años, quizás 15, todos los nacidos entre el 60-70, o 60-75, si queremos ampliarlo, el famoso baby boom, iremos jubilándonos, y claro, y estamos hablando de jueces, de médicos, de un montón de profesiones donde yo no veo sustitutos, incluso habiendo una oferta importante, se queda corta, no le cuento ya a nivel público, sea médico, sea juez, va a ser un tema muy crudo, porque también los médicos me lo están diciendo, hay una gran cantidad de médicos de mi edad que en los próximos 10-15 años se jubilan y faltan médicos al igual que faltan jueces. Claro, no se entiende porque es una cuestión presupuestaria. Todos los años se convocan oposiciones a la carrera judicial y fiscal y se presentan miles de personas. O sea que de momento gente que quiere serlo y que está estudiando para ello hay. Lo que ocurre es, claro, las plazas se quedan entre 60, 120, 140, claro, insuficiente para cubrir, como digo, las vacantes, ya no digo para incrementar sobre la media europea. Debería hacerse el esfuerzo ahí. Oye, vamos a hacer una convocatoria muy grande de plazas, que no tiene por qué suponer rebajar el nivel, pero sí podemos dar cabida a mucha gente buena que se está quedando en el camino porque no hay plazas, claro. Exactamente, es un tema de plazas, no de falta de plazas, no de falta de nivel. Bueno, entrando ya, siguiendo un poco con el tema de Melilla, a pesar de que se ha creado una cierta normalidad, me refiero en lo laboral, en el trabajo diario, una pregunta siempre clásica. En principio, le recuerdo haber hablado con usted y siempre estas cifras que a mí me asombran, la media de no un juicio, pero sí, digamos, un tema por día, al menos de media, para cualquier juez de Melilla, que ya son, porque no solamente es el juicio en sí, pensar en determinar, no iba a decir quién gana, en repartir la justicia debidamente según la normativa actual, sino que de luego hay que escribir lo que a mí siempre me ha impresionado mucho, que son los textos explicativos para que los abogados estimen oportunos y después recurren o no recurren. Y hay algunos textos que son realmente verdadera literatura. Y todo eso como mínimo una media de 1 al día. Y esto para todos los jueces de Melilla. Pero supongo que habrá mucho, si no juicio fácil o caso fácil, sí caso rutinario. Como me dijo usted una vez, la primera vez que la entrevisté, no hay caso rutinario. Siempre habrá 2 partes o más, donde se juegan todo, económicamente, psicológicamente, mentalmente, yo quiero ganar, y siempre habrá un ganador o supuesto ganador y un perdedor que se sentirá que ya se ha hecho injusticia con él. Entonces, y eso hasta el juicio más normativo y sencillo. Pero ¿cuáles son los juicios un poco más normativos y sencillos que hay en Melilla? Los que ustedes, aplicándola a su experiencia, lo solucionan con cierta rapidez. Bueno, no hay un juicio tipo. Es cierto que muy bien hecha la matización porque para cada persona su juicio es más importante. Entonces, hablar efectivamente de juicios o expedientes judiciales rutinarios pudiera llevar a equívoco cuando yo quiero creer que todos los jueces somos conscientes que detrás de cada papel hay personas y con problemas, ¿no? Pero es cierto que hay pleitos más sencillos, y un pleito es sencillo, y a lo mejor no esperas que lo sea, simplemente porque a lo mejor la cuestión jurídica ya la tienes muy estudiada, son pleitos que se han visto muchas veces y entonces ya el tema jurídico lo domina y no genera, estás cómodo con esos zapatos porque es algo que ya has trabajado mucho y has visto, y además coincide con que la prueba que se practica es una prueba muy sencilla, muy determinante, con lo cual tienes claro el derecho aplicable, tienes claro lo que se ha aprobado o no, y entonces la resolución de ese pleito es relativamente fácil. Puede ocurrir, en ocasiones pasa,
con pleitos bancarios, estos de las cláusulas suelo, por ejemplo, o las cláusulas swaps en su día. Las tarjetas revolving. Revolving, es decir, cuestiones que el tema jurídico parece más o menos claro y después la prueba suele ser también muy evidente y con lo cual ahí uno puede correr un poco más, por decirlo así. En mi materia, pues determinados pleitos de extranjería también son pleitos que puede sacarse la resolución con relativa sencillez y rapidez, puesto que, como digo, son pleitos que se ven mucho, que ya tiene uno muy asentado el derecho aplicable y donde las pruebas son muy sencillas, como digo, o muy contundentes. Por contra, de vez en cuando, pues te encuentras pleitos que aparentemente pudieran ser sencillos, pero que después te plantean temas jurídicos que no había previsto o con prueba complicada que te obliga a tener que estudiarla con más detenimiento para determinar hacia dónde va la balanza, hacia un sitio o a otro sitio. Como dices, ¿no? La media puede ser a lo mejor un pleito, una sentencia al día, pero hay veces que en un día puedes sacar 2 o 3 sentencias con relativa sencillez y otras veces que estás 4 o 5 días para una sentencia. Es decir, que al final pues una cosa por otra se viene compensando. Estamos hablando de Melilla. Eso casi una última pregunta en un sentido más humano. ¿Ayuda el hecho de que estamos en Melilla? Me explico. Todos nos conocemos. Entonces, ustedes tratan, bueno, hay una gran cantidad de abogados, fiscales menos en número, pero abogados son muchos, y terminan por conocerse, porque se ven en los juicios con normalidad, con regularidad, y cada uno tiene sus manías. No citaré a cierto abogado que él y yo conocemos, que es muy bueno como abogado, pero que siempre llega tarde a los juicios, y haciendo desesperar a los jueces y poner una cara de, otra vez usted, perdón, eso pasa. Pero bueno, anécdotas que esas pasan. ¿Ese acercamiento facilita un poco la justicia, al menos en casos que podríamos llamar un poco más normalizados, no muy dramáticos? Sí que facilita. Facilita porque el letrado, el abogado o la abogada, tiene la confianza para poder abordar a los funcionarios, a los que ya conoce, al letrado de Administración de Justicia o al propio juez sin problema, para poner de manifiesto, por ejemplo, un hecho, un problema que ya se ha producido, una anomalía en la tramitación. Eso yo creo que facilita el hecho de que nos conozcamos todos, pues ya sabemos un poco qué podemos esperar del otro. En fin, eso facilita sin duda alguna. Yo pienso, y los compañeros, cuando hablo con compañeros de Madrid, por ejemplo, aquello es un poco una selva donde se despersonaliza mucho tanto el trato en la oficina como el trato en la propia sala de vistas, con los profesionales que casi nunca repiten, porque claro, hay tantos juzgados y tantos pleitos y tantos abogados que al final yo quiero creer que aquí ese trato cercano facilita las cosas, sobre todo para identificar determinados errores que se pueden producir en la tramitación de procesos, donde esa cercanía permite avisar, oye, que se está produciendo esto y en interés de todo, del propio cliente del abogado, pues darle solución antes de que sea irremediable o haya que liarla todavía peor para poder arreglarlo. A nivel personal, incluso lo cuento, yo solamente he tenido un tema judicial en mi vida que lo gané y la verdad es que me reconfortó el hecho de que ocurriera aquí. No solamente conocía a mi abogado desde la infancia, sino que conocía a los funcionarios que trataban en los trámites, conocía de forma indirecta al juez, conocía incluso hasta a la abogada de la otra parte. Y eso te da cierta tranquilidad y evitas esa frialdad en este camino de pasar por los pasillos de los juzgados, en este caso de nuestras torres queridas, que es un mundo que el que desconoce te sientes un poco así como perdido, porque además todo es muy lento. Luego me di cuenta de descubrir un grupo de personas que descubrí que les gusta meterse en juicios. Bueno, es curioso. Como saben, o debería ser los ciudadanos, los juicios son públicos, sabes que expresamente se diga que no, con lo cual cualquier ciudadano en teoría puede acercarse y ver los pleitos de ese día, sentarse en la sala de vista y escuchar y ver lo que ahí acontece. Lo que dice de Melilla, yo como no melillense, que llevo ya aquí unos años, es una de los motivos y razones por las que Melilla atrapa. Uno dice, bueno, en Melilla que hay carencia de determinadas cosas, sin embargo tiene pues, excedente de otras, y el excedente que tiene precisamente es esas relaciones personales, que sea solo de haberse cruzado habitualmente en determinados sitios, y que hace que, bueno, que pues, la asistencia a un hospital, la asistencia al centro de salud, la asistencia a los propios juzgados, en fin, pues sea pues eso, más humana, más cercana,
y eso pues atrapa, hace que melillenses o las personas que venimos de fuera pero que recalamos aquí en Melilla pues nos quedemos y estemos a gusto, porque al final eso notas que te gusta y que esa cercanía pues facilita las cosas, aunque después por supuesto pues haya que hacer los trámites que todos tenemos que cumplir, ¿no? Decano, ha sido un placer verle de nuevo, hablar de su libro. Por favor, obténganlo si pueden, léanlo. No solamente es entretenido, sino que más es interesante, educativo y yo creo que necesario, no solamente para periodistas, sino para el público en general. Nos seguiremos viendo en este año que queda muy raro, porque políticamente hablando no podemos prescindir de la política, y lo que pase en estas próximas semanas pues marcará un poco nuestra línea comercial, económica, filosófica, política y, en el caso de ustedes, la pecuniaria incluso. Vamos a ver si que cobre lo que tenga que cobrar, y si no, a ver si no va a haber un enfado y otro aviso de huelga, que todo puede pasar. Así que nada, nos seguiremos viendo. Nada, muchas gracias a vosotros por darme voz en este programa para hablar de los temas de justicia, también para hablar del libro, que yo también pido que se adquiera, puesto que además los beneficios del mismo van destinados a la Fundación para la Investigación de la ELA, que creo que es una causa muy noble por la cual bueno, pues dejar los beneficios del libro. Así que animo también a adquirirlo por esa razón. Razón de más, al menos en mi gremio yo lo voy a comentar a todos mis compañeros que lo adquieran, así de claro, es necesario, es casi un libro de eso que hay que adquirir cuando empieza un curso, ya ha empezado el curso, todo tipo de cursos, en este caso el judicial. Ayer hablamos de educación, mañana volvemos con el tema, el de la educación, que al fin y al cabo ha comenzado el curso, para bien, el curso escolar, para bien y para mal, que hay puntos positivos, pero también otros puntos negativos, y todo otra vez en el ámbito, como hablaba con el decano, de un gobierno que está en funciones, de unos presupuestos que se van a prorrogar y las consecuencias de todo esto. Pero todo eso mañana. Ahora les dejamos en unos minutos con nuestras compañeras de Viento de Levante.